cuál es la capacidad de cada uno de estos contratos y ver que que la suma asegurada que tenemos de estas pólizas estén dentro de los contratos. Entonces, igual hay diferentes formas de contestarlos. Si ustedes lo hicieron diferente, está correcto, siempre y cuando lleguemos a los mismos números en esta tabla dinámica, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero ver es aquí cuál es la suma asegurada o si esta suma asegurada está dentro de mi límite del contrato de reaseguro. Entonces, lo que voy a hacer aquí primero es, y lo voy a hacer tal vez lo más compactado que se pueda, pues si quieren lo podemos ir viendo paso a paso, pero de una vez lo voy a hacer como todo junto. Y si tienen alguna duda, les digo, me interrumpen. Entonces, aquí lo que voy a hacer es un VLOOKUP sobre el ramo y digo que vaya y lo busque en esta tabla. La dejo fija y digo que me regrese la columna 4 y listo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, lo único que estoy haciendo aquí es viendo cuál es el límite. Y después me voy a quedar con el mínimo entre el límite y mi suma asegurada. El mínimo entre la suma asegurada y el límite que estoy poniendo, pues para saber cuál es la suma asegurada que está dentro de mi capacidad del cuota aparte. Después lo que voy a hacer es hacer de nuevo un VLOOKUP. VLOOKUP, busco aquí no tengo por separado, o lo que necesito son columnas ya sea de cuánto está retenido, cuánto está cedido. Aquí es el 10%, aquí es el 1%, aquí es el 60%, aquí es el 50%. Esto es mi retención. Esto es mi cesión. Y mi cesión es esta, ¿vale? Entonces, lo que hago es un VLOOKUP o un buscar B de mi ramo sobre mi tabla y le digo que me traiga la 2, 4, la columna 5 y que sea exacto. Y esto lo dejo fijo, ¿vale? Aquí, VLOOKUP. Lo que estoy agregando aquí es el porcentaje de retención y pues efectivamente este es del ramo de autos y tiene una retención del 60% y esta retención la tengo que multiplicar por la suma asegurada que está dentro de mi contrato cuota aparte. Mi cesión no es más que la resta entre la suma asegurada que está dentro del cuota aparte y la retención. Todo esto es parte del contrato cuota aparte y cómo está dividido, ¿no? Entre lo que está retenido y lo que está cedido, y pues habrá un monto fuera del contrato de reaseguro para algunos, no todos. Por ejemplo, estos son sumas aseguradas que están dentro del contrato de reaseguro o de la capacidad, y por lo tanto, pues aquí los montos van a ser 0. Y hago un refresh. Y estos son los montos a los que debieron de haber llegado. No me tomó más de 8 minutos, tal vez, hacer el ejercicio, ¿no? ¿Llegaron a estas cifras, chicos? Sí. Súper. Estaba fácil, ¿no? Ahora me voy a ir a... Les compartí hace unos minutos el Excel que vimos de la clase pasada. Perdón, algunos me lo pidieron en la sesión anterior. Ya no vi mi correo hasta hace rato, entonces me voy a regresar a ese Excel, ¿sale?
ya lo tienen. Tenemos aquí, lo vamos a repasar porque quisiera tomar como base algunos de estos ejercicios que tenemos. Veíamos un cuota parte la semana pasada, un cuota parte 2080 con una capacidad de 2 millones de pesos, con pólizas que se emitieron durante 2023 y el contrato estaba vigente justo durante todo el año 2023, por lo tanto todas estas pólizas estaban cubiertos por ese contrato de reaseguro. Algunas pólizas, como de la 6 a la 10, superan la suma segura, la capacidad del contrato cuota parte, y por lo tanto lo limitamos a esa capacidad del contrato, donde el 20% está retenido, el 60% está cedido, y la diferencia entre la suma asegurada o el riesgo aceptado por la aseguradora y la capacidad del contrato, la diferencia va a quedar a cargo del asegurador. ¿Okay? No sé si recuerdan, creo que hay una pregunta, ¿cómo actualizó su tabla dinámica? Ok. La tabla dinámica luego fue, me voy a regresar a esta. Y lo único que hice fue, tenía así, le doy clic derecho y le pongo refresh. ¿Vale? Refresh y ya aquí está mi tabla dinámica. Para hacer una tabla dinámica, aquellos que no la han hecho alguna vez en su vida, seleccionas toda la base de datos que quieras, le pones insertar y del lado izquierdo te aparece tabla dinámica en español o pivot table en inglés. Le pones crear la tabla. Aquí te dice selecciona el rango que quieras, pero yo lo seleccioné desde el inicio. Lo puedes poner en una nueva hoja o en una hoja existente. Si te vas a una hoja existente, tú le puedes poner en qué hoja o en qué celda quieres que se haga esa tabla dinámica. Puede ser que la quieras en la O10 o en la hoja resumen o en una hoja nueva. En donde quieras, tú le pones pues la celda donde quieres esa información, le pones OK y aquí te aparece para que crees. Y yo lo que quise es tener en mis filas el ramo, en las columnas, los conceptos de suma asegurada dentro del cuota, van acá abajo, sumas aseguradas en el cuota parte, suma asegurada retenida, suma asegurada cedida. Ahí tú le puedes poner como toda la información que quieres. Aquí, y puedes moverlo de esta manera para que en mi caso quede igual que el de arriba. Suma asegurada retenida, suma asegurada cedida, este va acá. Y así ya tengo la misma tabla de arriba, ¿sale? Clic derecho, refresh. Si en algún momento ustedes quitan una información o lo multiplican, a lo mejor puede ser que este contrato no sea un 1090, sino que sea un 2080. Aquí retención 20, en automático es 80, y como yo lo tengo formulado a mi tablita de arriba, en automático estos números ya se me cambiaron. Tendría que irme a la hoja de resumen, dar clic derecho y ponerle refresh, y entonces debió de haber habido algún cambio para aquellos que son marítimo y transporte. Marítimo y transporte, vamos a ver entre la suma asegurada. ¿Qué me cambió? No me cambió nada. Ah, no, sí. Aquí está. En esta. Refresh. ¿Sale? Fíjense cómo la retención de esta... Ah, es que me cambió las dos. Me cambia la de arriba y la de abajo, ¿no? Porque le pongo actualizar. Voy a copiar aquí los números que tengo. Si le pongo refresh, en automático estos números se actualizan.
porque ya están tomando números diferentes aquí. Pero lo voy a regresar. Quitar. Ahí está. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Ok, me voy a regresar entonces al archivo pasado y listo. Teníamos también por acá un cuota aparte donde decíamos que teníamos la participación de 3 reaseguradores, ¿sale? Voy a tomar este ejercicio como tal y ahora, en este tenemos un cuota aparte 2080 con una capacidad de 2 millones y 11 pólizas con diferentes sumas aseguradas, diferentes montos de retención y de cesión, pero siempre como máximo la cesión y la retención es la capacidad del contrato de reaseguro como máximo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las primas de este contrato? Recordemos que al ser un cuota aparte, es un contrato, es proporcional, obligatorio y en automático, déjenme, me voy a lo que dice nuestro material sobre los contratos proporcionales y lo voy a poner aquí, ¿sale? Los contratos proporcionales involucra, se denomina también reaseguro de riesgo porque limita la responsabilidad de la cedente sobre cada riesgo. La cedente es la aseguradora, entonces hay un límite entre la cesión y la retención, ¿sale? Como máximo, en este caso son 400,000 y de cesión como máximo son 1,600,000. Además, se denomina así porque existe una proporcionalidad directa de primas y riesgos cedidos entre la cedente y el reasegurador. Y ese es el punto clave que vamos a ver el día de hoy. Esta proporcionalidad directa entre primas y riesgos cedidos se refiere a que si tienes un riesgo con estas sumas aseguradas y vamos a suponer que tienen primas ligadas a estos riesgos, porque cuando tú aceptas una suma asegurada, pides el pago de una prima. Vamos a suponer que para la primera póliza tienes una prima de 5,000, la segunda tienes una prima de 10,000, la tercera tienes una prima de 30,000. Las siguientes 3 dejas una prima fija de 50,000. Las siguientes que sobrepasan la capacidad del contrato, les vamos a poner una prima de 80,000. Y la última le vamos a poner una prima de 5,000 también, ¿sale? Entonces, 5,000 la primera y la última, la segunda 10,000, 30, 50,000 y 80,000 de prima. Esto quiere decir que de los productos, más bien de las pólizas que emitiste y que tienen estas sumas aseguradas, les vas a cobrar una prima de entre 5,000 y 80,000 pesos según el riesgo, ¿ok? Lo que te dice este primer punto es, en la misma proporción en la que cedas la suma asegurada, o en este caso le llaman riesgo, en la misma proporción en la que cedas el riesgo, vas a ceder las primas también. Para esta primera póliza, tienes una retención de 11,200 y una cesión del cuota aparte de 44,800, ¿vale? En esta, ¿qué porcentaje estamos reteniendo y qué porcentaje estamos cediendo? El 20 y el 80, ¿vale? De todos modos voy a poner aquí.
porcentaje de retención y porcentaje de cesión. Y aunque ya sabemos, me van a decir, maestra, pues obvio es el 20 y el 80%, lo voy a poner aquí. La retención, ¿cuánto representa del riesgo que estoy asegurando? El 20%, ¿ok? ¿Cuánto representa la cesión que estoy enviando al reasegurador de la suma asegurada que estoy aceptando? El 80%, ¿vale? Y esto mismo va a pasar para la póliza 2, póliza 3, póliza 4 y póliza 5, ¿sale? Para la póliza 6 vamos a tener algo diferente, porque el porcentaje de retención y de cesión van a variar un poco. ¿Por qué? Porque este porcentaje lo estoy obteniendo de la suma asegurada original. No es un 20% flat para todas las pólizas y un 80% flat para todas las pólizas. La cesión para esta póliza 6 representa del riesgo original el 67%. La póliza 7 representa el 32%. La 8 el 23%, la 9 el 18% y la 11 el 29%. Incluso si hacemos, a lo mejor, si obtenemos los decimales, pues vamos a tener ahí un 29 punto algo por ciento, un 22 punto algo por ciento, ¿sale? La última póliza sí voy a tener un 80% cedido del riesgo original, porque el monto de mi riesgo es menor o igual a la capacidad del contrato de reaseguro. Para el resto de las pólizas, sí tengo también porcentajes diferentes, las que superan la suma asegurada. Tengo un porcentaje de retención del 17, del 8, del 6, del 4, del 7, ¿vale? Pero ahora fíjense, recuerdan que por ahí, es más, aquí lo tenemos, que la cesión y la retención me deben de dar el total de mi riesgo, o incluso el porcentaje de cesión más el porcentaje de retención tiene que ser igual al 100% de las pólizas o del riesgo asegurado. Si yo sumo esta retención y esta cesión, tengo el 100% entre retenido y cedido, pero hay unas pólizas que no tengo el 100% del riesgo. ¿Dónde está ese 100%? ¿Dónde está o qué nos está faltando para llegar a ese 100% del riesgo? Es lo que se queda la aseguradora, ¿no? Es lo que se queda la aseguradora que está fuera del contrato cuota aparte, ¿no? Nos hace falta considerar estos montos. Como el dinero en la otra del dinero que estaba en el negocio, por así decirlo, lo que nos quedaba fuera, que decíamos que eso se lo quedaba la aseguradora. Es lo que está fuera del contrato de reaseguro y que se queda la aseguradora, ¿sale? Entonces, este es un porcentaje de retención que está dentro del contrato cuota aparte. Este es un porcentaje de cesión que está dentro del contrato cuota aparte, y hay un porcentaje de retención que está fuera del contrato, fuera del cuota aparte, pero que se tiene que quedar la aseguradora, ¿sale? Y vamos a tener para estas pólizas donde no llegamos al 100%, porque hay un porcentaje, hay un monto del riesgo que no está dentro o no está cubierto por tu contrato cuota aparte, que son estos 400,000 entre el riesgo asegurado. Y entonces para todas estas pólizas tenemos ahora sí un porcentaje que, si yo sumo, voy a correr esta fórmula para acá arriba, me va a dar 0, pero solo para tenerlo en todo mi portafolio. Y ahora sí, si yo sumo mi retención del cuota aparte, mi cesión del cuota aparte y el porcentaje que está fuera del contrato cuota aparte, aquí sí ya me debe de dar 100% para todos mis pólizas, ¿sale? Porque si no está retenido,
Y si está retenido, está o en el cuota aparte o fuera del contrato cuota aparte, ¿sale? Pero una de sus validaciones que deben de hacer es que siempre todo lo que estén repartiendo, ya sea en un solo contrato, en 2, en 3, en 5, con 10 aseguradores o 50 aseguradores, siempre deben de validar que la suma de todo lo que estén repartiendo te dé la suma original o el riesgo original que aceptaste con el asegurado, ¿ok? Entonces digamos que le podemos llamar como un check, ¿no? O sea, es una validación, un control, y entonces ahora sí sabemos cómo está repartido nuestras sumas aseguradas, ¿vale? Ahora, ya que tienes estos porcentajes de cesión y retención, vamos a utilizar eso. Dime. ¿Me puede volver a mostrar cómo sacamos el porcentaje de retención y de cesión? El porcentaje de retención es cuánto está del monto que está retenido en el cuota aparte, cuánto representa ese monto de la suma asegurada original, cuánto representa lo que está cediendo en el cuota aparte de la asegurada original, y lo que está fuera es cuánto representa ese monto que está fuera del cuota aparte del riesgo original. Ok. ¿Sale? Ya, muchas gracias. Ok, de nada. Puede ser más chiquito. Entonces, ya que tenemos estos porcentajes, estos que están aquí, ahora sí, vamos a utilizarlos para repartir las primas, que son estas que tenemos acá, ¿vale? Entonces, voy a tener un porcentaje, así como le estoy mandando un riesgo a la reaseguradora, le tengo que mandar también una prima, porque necesita tener un monto para poder pagar la suma, más bien el riesgo que llegue a tener, ¿sale? Entonces ahora voy a tener una prima retenida dentro del contrato cuota aparte, una prima cedida dentro del contrato cuota aparte. Hasta ahí me voy a quedar ahorita, ¿sale? Y voy a utilizar estos porcentajes. ¿Cuánto voy a retener de la prima? El 20% de la prima original, ¿sale? Es decir, 1,000 pesos. ¿Cuánto me voy a quedar, más bien, cuánto voy a mandar al reasegurador? Pues si el reasegurador se queda con el 80% del riesgo, le voy a mandar el 80% de las primas. Si el reasegurador se queda con el 32% del riesgo, le voy a mandar el 32% de las primas. Si el reasegurador se queda con el 22.86% del riesgo, le voy a mandar ese porcentaje o lo equivalente a ese porcentaje de las primas, ¿vale? Entonces, no es más que la multiplicación de este porcentaje en el que están participando el reasegurador y la aseguradora de las primas, el 20%, el 80%, el 6%, el 17.78%, ¿vale? Va de nuevo, la suma de mi prima retenida más mi prima cedida me debe de dar igual a mi prima total. Si yo sumo este más este y veo de mis primas cuánto estoy, es más, lo voy a hacer acá, ¿vale? De mis primas estoy reteniendo una parte y estoy cediendo una parte. Quiere decir que ya todo está repartido, o está cedido o está retenido. Y este es otro de mis check, ¿sale? Si no está cedido, entonces está retenido. ¿Y qué creen? Otra vez si solo me quedo con esa repartición, todavía tengo un monto de primas que no están o no los estoy considerando ni en la retención ni en la cesión. Estas primas, ¿dónde deberían de estar o qué son?